Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Sea usted muy bienvenido a este tiempo que compartimos la palabra del Señor en la escuela dominical. Un saludo a todos nuestros hermanos que por estos medios nos escuchan para seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Seguimos estudiando. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Sea usted muy bienvenido a este tiempo que compartimos la palabra del Señor en la escuela dominical. Un saludo a todos nuestros hermanos que por estos medios nos escuchan para seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan y en esta oportunidad llegamos a la unidad 8, donde Jesús termina su ministerio público. Y el tema para hoy lleva como título Jesús, el camino al Padre. Jesús, el camino al Padre. Y la lectura bíblica se encuentra en el Evangelio según Juan. Y vamos a considerar desde el capítulo 13, desde el versículo 36 al capítulo 14, versículo 15. Así que mientras usted puede ir a buscar su Biblia para que podamos estudiar la palabra del Señor, vamos a elevar una oración al Señor. Bendito Padre, en esta mañana queremos darle muchas gracias por concedernos la vida, por concedernos la salud, porque usted ha sido bueno, Señor, y porque usted es grande y poderoso. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos. Y una vez más venimos ante su presencia, Señor, para pedir su guía, para pedir su dirección, para que usted a través de su palabra, Señor, nos pueda enseñar, nos pueda bendecir, nos pueda dar ese crecimiento, Señor, que tanto necesitamos. Le pedimos que usted nos guíe, le pedimos que usted nos capacite, Señor, en su palabra. Reconocemos que dependemos de usted, Señor amado, y es por eso que hemos llegado para participar, para escuchar, Señor, de su palabra en la escuela dominical. Queremos pedirle que usted sea abriendo, Señor, nuestro entendimiento, porque sabemos que su palabra ya ha sido revelada y que usted debe iluminar nuestros ojos para poder ver, Señor, las cosas espirituales. Gracias, Señor, se lo pedimos todo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 13. Y vamos a nombrar nuevamente, vamos a leer también algunos versículos desde el 36 en adelante, ya que ahí vamos a ver cómo el Señor Jesús habla de la manera cómo glorificar a su Padre y del gran mandamiento a sus discípulos de amarse los unos a los otros. Hemos estado estudiando que una vez que Judas Iscariote tomó el pan remojado de mano del Señor Jesús, salió del recinto donde estaban cenando y muy probablemente fue a ultimar los detalles con los principales sacerdotes para concretar el acuerdo que ya había hecho con ellos de entregar al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Juan dice en su Evangelio que cuando Judas Iscariote salió era ya de noche. Las tinieblas describen muy bien lo horrendo de la traición y lo horrendo de lo que estaba por pasar. Digo horrendo desde el punto de vista humano, porque como vamos a ver inmediatamente, para el Señor Jesús, desde el punto de vista divino, no fue horrendo, sino glorioso. El pasaje bíblico que vamos a considerar
está dividido en 4 partes. La primera parte tiene que ver con la glorificación. Juan capítulo 13, desde el versículo 31 al 32, dice: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. En este par de versículos aparece por 5 veces el verbo glorificar. El verbo glorificar describe la acción de ensalzar o alabar a una persona o cosa. En otras palabras, hacer digno de honor, prestigio o fama a una persona o cosa. Judas Iscariote había salido del recinto donde el Señor Jesús y los suyos estaban cenando. Esto fue como el detonante de todos los eventos que iban a ocurrir aquella noche y el día siguiente, con la crucifixión, después con la resurrección y más tarde con la ascensión. Por tanto, el Señor Jesús dijo que había llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios el Padre sea glorificado, y por el hecho que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto también le dará gloria al Hijo. Interesante que para referirse a sí mismo, el Señor Jesús usó el título Hijo de Hombre, título que se remonta al libro del profeta Daniel en el capítulo 7. Cuando Daniel en visión ve que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el cual vino hasta el anciano de días, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todo esto que vio Daniel en visión se refiere al Señor Jesús. Describe su exaltación, pero para que esto acontezca, era necesario que primeramente descienda al profundo valle de la humillación, es decir, a la crucifixión. Algo digno de notar es que el Señor Jesús obedeció en todo a su Padre y por tanto le glorificó. La gente habla mucho de glorificar a Dios, pero pocos saben que para glorificar a Dios tienen que obedecer todo lo que Dios dice en su palabra. La segunda parte del pasaje bíblico que estamos estudiando tiene que ver con la imposibilidad de los discípulos que puedan ir a donde el Señor Jesús se dirigía. Juan en el capítulo 13, versículo 33 dice: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Como Judas Iscariote ya no estaba con los discípulos, el Señor Jesús trató a los que eran realmente suyos con especial ternura. Les trata como a hijitos. Sus palabras tienen un sabor de tristeza. Suenan a despedida. No iba a estar mucho más tiempo con ellos. Dentro de poco, cuando sea entregado por Judas Iscariote, iniciaría su camino hacia la cruz, mientras los discípulos serían dispersados. El camino tenía que hacerlo solo. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, les dijo. Estas son las mismas palabras que en algún momento dijo también a los judíos, a los líderes de Israel, aunque en el caso de ellos el sentido fue que no pueden ir a la gloria celestial. Pedro entendió muy bien a lo que se refería el Señor Jesús con lo que acababa de decir, y por eso, un poco más adelante en el texto, va a decir: mi vida pondré por ti. En tercer lugar, tenemos el nuevo mandamiento. Juan capítulo 13, desde el versículo 34 al 35 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesús estaba por irse a donde sus discípulos no podían ir, pero mientras tanto, el Señor Jesús entrega a sus discípulos un mandamiento nuevo. El mandamiento es que os améis unos a otros. Este mandamiento no es nuevo porque aparece en el Antiguo Testamento varias veces y en varias partes, como por ejemplo en Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué es entonces lo que hace nuevo el mandamiento que estaba dando el Señor Jesús a sus discípulos? Lo que hace nuevo este mandamiento es la calidad del amor que debemos tener los unos para con los otros. Como yo os he amado, dijo el Señor Jesús. Es un amor que debe imitar el ejemplo del Señor Jesús. Es un amor sacrificial. Es un amor que no busca su propio bien, sino el bien de los demás. Es un amor que no impone condiciones. Es un amor que da sin esperar recibir nada. Es un amor a personas que de ninguna manera merecen ser amadas. Amar de esta manera no es una opción para los creyentes. Si no estamos amando así, estamos en desobediencia delante de Dios. Amar de esta forma es una especie de credencial que demuestra que somos discípulos del Señor Jesús. La única manera que el mundo puede saber que somos discípulos del Señor Jesús es por medio de amarnos los unos a los otros, de la manera que el Señor Jesús nos amó a nosotros. Es fácil enunciar este mandato, pero es tan difícil cumplirlo. Tal vez alguna vez escuchó la historia que en algún momento llegó a mis manos y que ilustra muy bien lo difícil que es amarnos los unos a los otros sin imponer condiciones, como el Señor Jesús nos pide. El soldado, quien finalmente regresaba a casa después de la guerra, llamó a sus padres desde San Francisco y les dijo: mamá y papá, voy de regreso a casa, pero tengo un favor que pedirles. Tengo un amigo que quisiera llevar conmigo. Claro, hijo, respondieron sus padres, nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben de saber, dijo el soldado. Mi amigo fue herido gravemente durante la guerra. Pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. No tiene a dónde ir y yo quiero que venga a vivir con nosotros. Lamento escuchar eso, hijo, dijo el padre. Tal vez lo podamos ayudar a encontrar un lugar donde vivir. No, mamá y papá, dijo el hijo, yo quiero que viva con nosotros. Hijo, dijo el papá, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien con semejantes limitaciones sería una terrible carga para nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias vidas y no podemos permitir que algo así nos interfiera. Yo creo que tú solo deberías venir a casa y olvidarte de ese muchacho. Él encontrará alguna forma de vivir por sí solo. En ese punto, el hijo colgó el teléfono. Los padres no escucharon nada más de su hijo. Días después, recibieron una llamada del Departamento de Policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de caer de la azotea de un edificio. Según la policía, fue un suicidio. Los devastados padres volaron hasta San Francisco y llegaron a la morgue para identificar el cuerpo de su hijo. Lo reconocieron. Ciertamente era su hijo, pero para su horror también descubrieron algo que no sabían. Su hijo solo tenía un brazo y una pierna. No apuntemos el dedo acusador a estos padres, porque todos nosotros tenemos serias dificultades para amarnos los unos a los otros sin condiciones, como el Señor Jesús nos ordena. A continuación, en el versículo 36, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice Juan capítulo 13, versículo 36 al 38, le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después.
Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Parece que Pedro no puso mucha atención al mandato que acabó de hacer el Señor Jesús a sus discípulos, porque en su mente estaba dando vueltas las palabras del Señor Jesús cuando dijo: A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Por eso hizo la pregunta: Señor, ¿a dónde vas? La respuesta del Señor Jesús fue: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esta declaración se puede interpretar en 2 posibles maneras. En el sentido que el Señor Jesús estaba hablando de su muerte, o en el sentido de que el Señor Jesús estaba hablando de la gloria celestial. Pues en ambos casos, Pedro siguió al Señor Jesús en algún momento. Cuando murió como mártir, según la tradición, o cuando entró a la gloria celestial, una vez que murió. Fue en este punto cuando el siempre impulsivo Pedro, revestido de absoluta confianza en sí mismo, respondió al Señor diciendo: ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús ante esta explosión de autoconfianza? Dijo a Pedro: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pocas horas después, en aquella misma noche, Pedro comprobaría lo vano que es confiar en uno mismo. Al avanzar al capítulo 14, especialmente desde el versículo 1 al 6, nos vamos a encontrar al Señor Jesús animando a sus discípulos antes de su inminente partida. Una vez que el traidor Judas Iscariote salió del recinto donde el Señor Jesús y sus discípulos estaban cenando, el Señor Jesús comenzó a enseñar y animar a los 12. En estas condiciones, una vez más, se yergue poderosa la persona del Señor Jesús para animar a sus atribulados discípulos. A pesar de estar a horas de su pasión y muerte, el Señor Jesús se dio tiempo para levantar el ánimo a los suyos. Es en estas condiciones en las que se inscribe este pasaje que vamos a estudiar desde el versículo 1 al 6. Lo primero que vamos a encontrar son palabras de ánimo. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Las palabras del Señor Jesús sobre lo que estaba por pasar trajeron angustia y agitación a los discípulos. Esto es lo que significa estar turbado en el corazón. La forma de contrarrestar la angustia y la agitación es por medio de la fe. Esto es en esencia lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. En la versión conocida como la Nueva Traducción Viviente, se lee Juan 14:1 de esta manera: No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esto es notable. ¿Sabe por qué? Pues porque nosotros los creyentes también podemos sentirnos en angustia y agitación por diversas circunstancias. Y cuando esto pasa, no sabemos qué hacer y nos sumimos en el profundo pozo del desánimo. La solución para nosotros es la misma que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Confíen en Dios y confíen también en el Señor Jesús. Es lo único que puede traer paz en medio de la tormenta. Lo que sucede es que Dios está en el control de todo lo que pasa con nosotros, sus hijos. Si Dios permite que enfrentemos diversas situaciones difíciles que generan angustia y agitación, es porque Él tiene buenas razones para que eso pase. Y la fe que tenemos en Él debe aliviar la angustia y agitación hasta hacerla desaparecer. En segundo lugar, vamos a encontrar las palabras de promesa para sus discípulos. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Además de la persona del Señor Jesús, los 11 tienen una promesa del Señor Jesús. La promesa tiene dos partes. La primera, que en la casa del Padre, esto es el cielo, hay muchas moradas. Si no fuera así, el Señor Jesús lo hubiera dicho. De modo que el Señor Jesús va a preparar lugar para los suyos en esas moradas. Esto es maravilloso. La casa del Padre es el cielo, o el hogar del Padre. Los que somos creyentes vamos a vivir eternamente en el hogar del Padre. El mundo no es nuestro hogar. Los creyentes somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pero va a llegar un día, cuando bien sea por medio de la muerte, o bien sea por medio de ser transformados en el arrebatamiento, si estamos vivos cuando esto suceda, vamos a entrar en nuestro verdadero hogar, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, donde no habrá muerte, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, donde todo es perfecto, donde el pecado no tiene lugar. La segunda parte de la promesa es que el Señor Jesús va a venir otra vez. Cuando Él venga, tomará a los que son suyos, para que donde Él esté, los suyos también estén para siempre. Esto ocurrirá en lo que se conoce como el arrebatamiento de la Iglesia, cuyos detalles fueron revelados al apóstol Pablo, y él lo registró en 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. Dice de esta manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En tercer lugar, vamos a ver al Señor Jesús dando unas palabras de instrucción a sus discípulos. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, desde el versículo 4 al 6. Dice: «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Después de hacer su extraordinaria promesa, sus discípulos ya tenían la información para saber a dónde iba el Señor Jesús. Iba al hogar de su Padre, al hogar donde también irían los suyos en el futuro. Pero además, el Señor Jesús también les dijo que debían saber cuál es el camino al lugar donde iba. Parece que los discípulos no comprendían todavía lo que el Señor Jesús estaba diciendo. No porque sean tardos para comprender, sino porque su corazón estaba turbado. Por eso intervino Tomás, uno de sus discípulos, y dijo al Señor Jesús: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Con toda paciencia, el Señor Jesús respondió a Tomás: «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Esta es la sexta ocasión en la cual el Señor Jesús utilizó esas dos significativas palabras, «yo soy», las cuales encierran el significado básico del nombre Jehová. Yo soy el que soy. El Señor Jesús es el camino a Dios. La gente piensa que existen muchos caminos para llegar a Dios. Dicen que llegar a Dios es como llegar a la cima de una montaña. Se puede llegar a la cima utilizando diversos caminos.
Pero el Señor Jesús negó esta noción popular para llegar a Dios. No existen varios caminos para llegar a Dios. Existe un solo camino. Ese camino no es una religión determinada, ni tampoco las buenas obras. Ese camino es la persona del Señor Jesús. Si no se está en el camino correcto, nunca se llegará a Dios. Puede ser que todos los caminos conduzcan a Roma, como afirma el dicho, pero para llegar a Dios existe un solo camino. Ese camino es el Señor Jesús. Si nunca ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, usted no está en el camino a Dios. Y algún día comprobará que el camino que ha escogido le llevará al infierno. El infierno tiene varios caminos. Todas las religiones que existen en el mundo se unen en un punto, en el infierno. Alguien ha dicho que en el infierno tendrá lugar la reunión ecuménica más grande de todos los tiempos, porque allí estarán todos aquellos que confiaron en su religión y rechazaron el único camino al Padre, el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es también la única verdad. No hay más que una. El hombre pretende haber encontrado la verdad en la religión, o en la ciencia, o en la riqueza, o en el placer. Pero la verdad no está en ninguna de estas cosas. La verdad está única y exclusivamente en la persona del Señor Jesús. Hablando de sí mismo, el Señor Jesús dijo lo que registra Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, versículos 31 y 32. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nunca ha recibido al Señor Jesús, usted todavía no está en la verdad, y si sale de este mundo en esas condiciones, reconocerá que mientras estuvo en este mundo vivió en una mentira, y ya será tarde para remediar tan terrible error. ¿Para qué correr este riesgo cuando en este mismo momento pueda recibir al Señor Jesús como Salvador y de esa manera estar en la verdad? También el Señor Jesús dijo que Él es la vida. Esto es interesante. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno tiene, tampoco consiste en la abundancia del conocimiento que uno tiene, tampoco consiste en la abundancia de placeres que uno tiene. La vida consiste en tener al Señor Jesús. Si usted tiene al Señor Jesús como su Salvador, tiene vida eterna. Pero si usted jamás ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, está muerto en vida. Y si sale de este mundo en estas condiciones, recibirá como castigo la muerte eterna. Recapacite. Reciba al Señor Jesús como su Salvador y tendrá vida, no solo vida abundante en este mundo, sino también vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Y luego encerró todo con las palabras: nadie viene al Padre sino por mí. Es a través del Hijo, del Señor Jesús, que el pecador puede llegar al Padre, al hogar celestial. Cuando el Señor Jesús entregó su espíritu en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Este pesado velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde se manifestaba Dios en el templo en Jerusalén. Esto era una manera simbólica de afirmar que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, por medio de su muerte, abrió el camino para que todo aquel que en Él cree y lo recibe como Salvador pueda llegar directamente al Padre, o en otras palabras, ser salvo. No postergue más tomar esta decisión de recibir al Señor. A partir del versículo 7 del capítulo 14, vamos a ver al Señor Jesús que sigue enseñando a sus discípulos en cuanto a que conocerle a Él es lo mismo que conocer al Padre, y además algunas cosas de la oración. Hasta aquí entonces hemos estado viendo al Señor Jesús haciendo una declaración llena de significado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma para que una persona entonces pueda llegar a Jesús, o al Padre,
es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esta afirmación se sustenta en la maravillosa unión que existe entre el Padre y el Hijo. Note lo que dice Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si los discípulos hubieran reconocido lo que en realidad es el Señor Jesús, hubieran podido conocer al Padre. Porque es el Señor Jesús quien da a conocer al Padre. Pero desde ese momento, y en especial desde el momento que el Señor Jesús resucite de entre los muertos, los discípulos comprenderían que el Señor Jesús es Dios el Hijo. Entonces reconocerán que conocer a Cristo es lo mismo que conocer al Padre, y que ver al Señor Jesús es lo mismo que ver al Padre. El verbo conocer en la Biblia en general tiene varios significados que van desde un conocimiento superficial sobre algo hasta un conocimiento íntimo sobre algo. Es en este último sentido que se debe atender o entender el verbo conocer. En la declaración del Señor Jesús cuando dice, desde ahora le conocéis. Mucha gente anhela profundamente conocer a Dios, no de una manera superficial, sino de una manera profunda o íntima. La única forma de lograrlo es por medio de conocer de una manera profunda o íntima a la persona del Señor Jesús. No se puede conocer a Dios aparte del Señor Jesús. Al oír lo que dijo el Señor Jesús, uno de sus discípulos, llamado Felipe, expresó lo que era el gran anhelo de todos los discípulos. Ponga atención a lo que dice Juan capítulo 14, desde el versículo 8 al 12. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor acabó de declarar que conocerle a Él es igual que conocer al Padre. Verle a Él es igual que ver al Padre. Pero parece que los discípulos tenían serias dificultades para comprender este concepto. Por eso, tal vez a nombre de los 11, Felipe, uno de los apóstoles, levantó su voz y dijo al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Una manera de decir, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Pero no seamos prontos a acusar a Felipe y al resto de discípulos de ser faltos de entendimiento, por cuando nosotros también hoy en día, a pesar de que vivimos después que el Señor Jesús murió, resucitó y fue ascendido a la gloria de su Padre, tenemos dificultades para entender que si queremos conocer al Padre de una manera muy significativa, tenemos que conocer al Señor Jesús de una manera significativa, porque el Hijo es quien da a conocer al Padre. Todo lo que es el Hijo es el Padre, y todo lo que es el Padre es el Hijo. Esto, por supuesto, no significa en absoluto que el Hijo y el Padre son la misma persona, como sostienen algunas sectas falsas. Son personas diferentes, pero ambas personas tienen la misma esencia. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús al pedido de Felipe? Lo hizo con un dejo de reprensión, por medio de una pregunta. ¿Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? Luego repitió lo que había dicho varias veces con anterioridad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, dijo el Señor Jesús a Felipe, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Los discípulos debían creer que el Señor Jesús es uno con el Padre, porque Él mismo dio testimonio sobre eso. Pero si eso no fuera suficiente para ellos,
Los discípulos podrían creer que el Señor Jesús es uno con su Padre por las obras maravillosas que con sus propios ojos le vieron hacer. Todos los milagros que realizó el Señor Jesús tenían el propósito de demostrar que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Siendo así, el Señor Jesús anunció a los apóstoles que los que creen en Él harán las mismas obras que Él hizo, pero aún mayores, por el hecho que el Señor Jesús estaba por volver a la gloria de su Padre, y eso marcaría el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Cuando uno lee el libro de los Hechos, se nota que los apóstoles realizaron muchos milagros semejantes a los que realizó el Señor Jesús, inclusive levantar muertos. Fue el cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo a los apóstoles. Pero no solo eso, sino que los apóstoles hicieron algo más grandioso. Todo comenzó cuando, como resultado del primer mensaje de Pedro, después que descendió el Espíritu Santo y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron al Señor Jesús como Salvador como 3000 personas. Esto fue un milagro sin igual. Imagine 3000 personas que pasaron de muerte a vida como resultado de un solo mensaje. Que una persona que esté muerta espiritualmente llegue a tener vida espiritual ya es un gran milagro, no se diga 3000. A partir de este momento, multitudes recibieron vida espiritual no solo en Israel, sino en todo el mundo. Son las mayores obras de las cuales el Señor Jesús habló a los apóstoles. Pero el hecho que entre el Señor Jesús y el Padre exista esa unidad tan maravillosa, tiene su efecto también en la oración. Note lo que dice Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras deben haber sido de mucho ánimo para esos atribulados apóstoles. Efectivamente, el Señor Jesús, que había estado con ellos todo el tiempo, estaba por volver a su Padre, a donde los apóstoles no podían ir inmediatamente. Pero eso no significa que el Señor Jesús se iba a olvidar de ellos, porque los apóstoles podían pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús con la garantía de que el Señor Jesús hará lo que le pidan, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Incidentalmente, en este pasaje bíblico encontramos al menos dos elementos importantes de la oración. La oración se debe dirigir al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre, dijo el Señor Jesús. Esto se hace evidente también en el modelo de oración que el Señor Jesús dejó a sus discípulos. En Lucas capítulo 11, del versículo 2 al 4 dice: Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración se dirige al Padre y comienza con adoración. Luego se incluye los pedidos que tienen que ver con los asuntos del reino de Dios. Finalmente con los pedidos que tienen que ver con los asuntos del hombre. El otro elemento es que la oración se debe hacer en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesús. Pedir en el nombre del Señor Jesús va más allá de simplemente repetir mecánicamente la frase en el nombre de Jesús al final de cada oración. Pedir en el nombre del Señor Jesús es tomar plena conciencia que lo que se está pidiendo se lo hace no en los méritos de la persona que ora, sino en los méritos de la persona del Señor Jesús. Pedir en el nombre del Señor Jesús también implica y significa tomar plena conciencia que lo que se está pidiendo es algo que el Señor Jesús también pediría.
Es como si dijéramos al Padre: esto que te estoy pidiendo es lo que tu mismo Hijo te pediría. Muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? La respuesta está en lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El Padre jamás va a responder a oraciones que el Señor Jesús no las haría. Esto es lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Por último, pedir en el nombre del Señor Jesús significa que lo que pido al Padre es algo que glorifique o rinda honor al Padre. No todo lo que pedimos tiene como motivación glorificar o dar honor al Padre. Muchas veces pedimos para satisfacer nuestros deseos egoístas. Oraciones así no son oraciones en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús termina esta parte afirmando que si algo pedimos en su nombre, Él lo hará. Como ya hemos mencionado, esto tiene que ser cosa de la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir de esta manera al Padre en el nombre del Hijo no es sencillo, pero tenemos a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo para pedir como conviene. En Romanos 8:26, Pablo dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que Dios nos motive a orar de esta manera. Bueno, veamos algunas aplicaciones generales también, después del análisis del texto. En primer lugar, la primera aplicación: confianza en medio de los problemas. Confianza en medio de los problemas. En medio de la desesperanza, podemos escuchar las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón. Cuando nos motivamos a seguir adelante por una gran esperanza, después de los problemas hay consuelo por la presencia eterna con el Padre y con el Hijo. En segundo lugar, la segunda aplicación: no nos engañemos, no hay otro camino. En nuestros días hay sincretismos religiosos, mezclas de cosas. Afirman que no importa lo que uno cree o predica, que todos estamos en lo mismo. Por lo tanto, no importa el camino que sigamos. Pero la Biblia es clara: sí importa cuál es el camino. No hay otra manera de llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, fe en constante crecimiento. No podemos contentarnos con la fe que podemos tener ahora. Dios nos ha dado, pero ahora es responsabilidad de cada uno de hacerla crecer. Las dudas y los tropiezos que tenemos los podemos usar a nuestro provecho para poder crecer, para que nuestra fe pueda ser como Jesús quiere que sea. Bueno, hermanos, hemos llegado al final, ¿cierto? Y vamos a terminar con una sencilla oración. Querido Padre, en esta mañana queremos agradecerle por este tiempo que hemos compartido, Señor, de su palabra. Reconocemos, Señor, que usted es el único camino, Señor, hacia el Padre, el que nos puede dar la salvación. Permita, Señor, que muchos le conozcan, que muchos salgan del error de confiar en otras cosas, Señor, en filosofías, en religiones, que no están de acuerdo, Señor, a su palabra.
Y a nosotros que ya hemos encontrado el camino, Padre mío, permita que podamos seguir creciendo en fe y también sentir esa pasión, sentir, Señor, y vivir en obediencia y tener esa carga para también poder compartir, Señor, las verdades de su Evangelio con otros. Especialmente bendiga a aquellos hermanos que están en dificultades, que están pasando momentos difíciles. Ayúdeles, Señor, en su fe, fortalezca la fe de cada uno de nosotros y usted siempre, Señor, sea glorificado. Se lo pedimos todo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios le bendiga.